Hemos visto la preparación de disoluciones, la técnica de volumetría, y ahora nos corresponde analizar las propiedades más específicas de las disoluciones. A estas propiedades los llamamos propiedades coligativas porque están ligadas por la concentración. Son propiedades que van a depender exclusivamente de la concentración de la disolución. Tenemos entre esas propiedades, por ejemplo, el punto de ebullición, la presión de vapor, la crioscopía y la ósmosis. Son propiedades que los vamos a analizar en esta práctica. Por ejemplo, aquí tenemos un solvente que va a estar siempre en equilibrio con su vapor. Y también hablando de ese equilibrio vamos a hablar del punto de ebullición, técnica conocida como ebullioscopía. Vamos a someter a ebullición el solvente puro y vamos a ver cómo va a variar ese punto de ebullición si agregamos un soluto. O sea, si ya preparamos una disolución. De la misma manera veremos el fenómeno inverso de crioscopía, el punto de congelación. Finalmente vamos a ver la propiedad de ósmosis. Son estas propiedades tan interesantes que las vamos a analizar en las siguientes prácticas a desarrollarse. Vamos ahora a realizar el experimento relacionado con la presión de vapor. Vamos a ver cómo varía la presión de vapor en las disoluciones. En forma inicial tenemos que ver la presión de vapor ejercida por el solvente puro. Entonces aquí tenemos una solución, mejor dicho, de solvente puro. No es una disolución, es el solvente puro que está en equilibrio con su presión de vapor. En este caso tenemos agua que siempre está en equilibrio con su presión de vapor. Tenemos siempre humedad permanente en el ambiente, que es la presencia de agua en forma de vapor. Por lo tanto vamos a hacer un experimento viendo cómo este globito se va a inflar mediante el proceso de calentamiento. Luego vamos a hacer el mismo ensayo pero con una disolución. Iniciamos entonces la práctica. Tenemos el cronómetro para controlar el tiempo en que logra elevarse, y luego vamos a hacer lo mismo con una disolución. Bien, comenzaremos entonces el experimento. Vamos a detener esto. Ahora vamos a iniciar y listo. Ahora sí comenzamos el calentamiento del agua pura. Vamos a ver en cuánto tiempo logra llenar de vapor el globo. Ustedes van a ir observando que poco a poco se va levantando. Ya estamos en 20 segundos y el vapor de agua va a comenzar a llenar el globo. De esa manera vamos a ver en qué tiempo entonces se llena de vapor el globo. Observen ustedes que ya está teniendo un volumen, comienza ya a llenarse y paralelamente estamos controlando el tiempo. Observen ustedes que estamos en 55 segundos llegando al minuto. Ya estamos en un minuto de calentamiento. Un minuto de calentamiento y ya tenemos parcialmente lleno de vapor el globo. Seguimos controlando el tiempo. Ya vamos a llegar a 1 minuto con 30 segundos. Y observen, el globo ya comienza a enderezarse. Cuando esté en forma vertical voy a detener el cronómetro. 2 y 3, ya está. Ahora sí, paramos 1 minuto y 34 segundos con 80 décimos. Ese es el tiempo que vamos a controlar. 1,34. Registraremos ese tiempo y ahora sí, damos por concluido el ensayo. 1 minuto con 34 segundos. Veamos ahora ese mismo ensayo que
hemos realizado, pero con una disolución. Y ahora vamos a realizar el mismo proceso, pero con una disolución. Hace rato era con el solvente puro y ahora estamos agregando una cierta cantidad de, vamos a probar con cloruro de sodio. Tenemos el cloruro de sodio en el Erlenmeyer y vamos a disolver con la misma cantidad de agua de aproximadamente 30 mililitros. Vaciamos el agua y realizamos el proceso de disolución. Vamos a ir disolviendo. Ya tenemos una salmuera preparada. Trataremos de disolver toda la salmuera y una vez que esté disuelto vamos a colocar el globo. Vamos a colocar el globo para poder ver la variación del tiempo en que tarda en inflarse. Y ahora vamos a someter a calentamiento, tal como hemos realizado hace rato, y colocamos el termómetro en 0. Aquí vamos a colocar 0 y ahora sí, listo, y colocamos. Empieza a marcar el tiempo de calentamiento, ya estamos en 4 segundos, 8, 10 y vamos a esperar el tiempo que va a tardar en inflarse el globo. Estamos en 30 segundos. Vamos a esperar pacientemente y observaremos si tarda el mismo tiempo, cosa que no esperamos. Tenemos que tener una hipótesis planteada donde esperamos que se registre un mayor tiempo. Eso es lo que estamos esperando. Ya estamos en 1 minuto de calentamiento. Hace rato habíamos visto que se calentaba en 1 minuto con 34. Ya estamos en 1 minuto con 10 segundos y poco a poco va a ir inflándose el globo. Estamos ahora con 15 segundos y atención, vamos a llegar ya a los 34, 25, 26 como ustedes pueden observar, 28, 30, 34. Hemos ya llegado al límite y todavía no se ha erectado el globo. 35, 40 y ahora 43. Ya estamos vamos a alcanzar a los 2 minutos exactamente. 1, 2 y 3. Ahora sí, detenemos y es 1 minuto con 53 segundos. 1 minuto con 79, vamos a redondar a 54 segundos. 1 con 54. 1 con 54. Ahora sí podemos hacer entonces el análisis correspondiente con estos datos observados. Vayamos ahora a la siguiente propiedad coligativa. Y ahora vamos a analizar la variación del punto de ebullición, conocido también como ebullioscopía. Vamos a medir 40 mililitros de agua y vamos a provocar la ebullición de este volumen de agua. Para ello vamos a también controlar el tiempo con este cronómetro. Cuánto tarda en hervir el solvente puro. Y luego veremos también la variación con una disolución, con soluto presente en la disolución. Entonces iniciemos el experimento. Colocamos el agua y activamos el termómetro, el cronómetro. Ahora sí empieza a marcar 2, 3, 5 segundos. Y para control del punto de ebullición vamos a colocar el termómetro.
como una referencia del momento en que alcanza el punto de ebullición. Entonces vamos a esperar ahora pacientemente hasta que comience a hervir. La temperatura inicial empieza a elevarse, ya estamos en 30 grados centígrados. Lo que esperamos es hervir el agua. ¿En qué tiempo va a comenzar a hervir? Luego vamos a hacer el mismo ensayo como les decía, pero agregando un soluto. Ya estamos en 37 grados centígrados, ya ha transcurrido 1 minuto de calentamiento del agua. 1 minuto con 6 segundos y poco a poco ya empiezan a salir burbujitas que indican ya el inicio progresivo del punto de ebullición. El agua tiene siempre presencia de aire que mediante este proceso de calentamiento está siendo eliminado. Ya estamos en 55 grados centígrados. Tenemos ya los primeros indicios de la ebullición. Ya estamos llegando a los 2 minutos y la temperatura llegó a 60 grados centígrados. Estamos con un tiempo de 2 minutos y 15 segundos. 2 minutos con 15 segundos y ya nos vamos acercando a 70 grados centígrados. Aquí en la ciudad del Alto, la temperatura de ebullición es alrededor de 90 grados centígrados. Pero vamos a esperar a que llegue el momento de la ebullición. Cuando ya se estabilice totalmente, ya está empezando a hervir, ya ha llegado al punto de ebullición. Estamos ya 84 grados centígrados, ya tenemos en ebullición el agua. Vamos a esperar que se estabilice, ya se ha estabilizado 85 grados y ahí lo daremos por finalizado el proceso, sin 3 minutos con 20 segundos. Totalmente viendo ya hemos alcanzado 87 grados centígrados. Ahora sí, damos por concluido el experimento. Y ahora vamos a realizar el mismo ensayo, pero con una disolución. Tenemos aquí sal común que estamos agregando en este vaso y el mismo volumen de agua de 40 mililitros. Vamos a ahora proceder a su ebullición. Disolveremos la disolución, que esté totalmente disuelto. Ahora sí, ya tenemos disuelto la sal común y vamos a colocar. En el momento que lo coloquemos, activamos el cronómetro. Colocamos y ahora activamos el cronómetro. Tenemos ya 2 segundos de calentamiento. Vamos esperando paulatinamente. Hace rato hemos tardado 3 minutos con 20 segundos. Veamos ahora cuánto vamos a tardar. Colocaremos también el termómetro para ir controlando el ascenso de temperatura. Ahí tenemos ya el termómetro que va a ir ascendiendo conforme vayamos calentando la disolución.
Como hipótesis podemos decir que aquí va a tardar más tiempo en hervir porque hay un descenso del punto de la presión de vapor. La presión de vapor, como hemos visto en el anterior ensayo, desciende. Eso va a influir entonces en el punto de ebullición. ¿Cuándo hierve un líquido? Cuando la presión atmosférica, en este caso, se iguala a la presión de vapor. En ese momento, cuando esas dos presiones se igualan, empieza a hervir el líquido. Veamos ahora cuánto tiempo estamos. Ya estamos en 1 minuto con 33 segundos. Todavía nos falta bastante. Vamos controlando el ascenso de temperatura. Ya estamos en 55 grados centígrados en un tiempo de 1 minuto con 55 segundos. Ya hemos llegado a los 2 minutos. 2 minutos de calentamiento. 2 minutos de calentamiento y ya estamos en 60 grados centígrados. Es una práctica también interesante observar el proceso de calentamiento del agua. En la anterior oportunidad hemos hecho una práctica exclusiva del proceso de calentamiento del agua. Esa conversión del estado líquido al estado de vapor o estado gaseoso. Ya habíamos indicado cuando tenemos ese cambio de estado, este proceso se realiza siempre a temperatura constante. Esa era una deducción que habíamos obtenido en esa oportunidad. Ya tenemos 3 minutos de calentamiento. 3 minutos, todavía no está hirviendo. 3 minutos y en el anterior caso, en 3 minutos 20 segundos ya había empezado a hervir. Ya estamos llegando a ese límite. 3 con justamente los 20 minutos y no tenemos todavía la ebullición, pero ya estamos cerca, ya hemos pasado. Ahora sí, ya comienza a hervir el agua. Eso es lo que queríamos y estamos en ese estado y vamos a suspender el proceso de paramos y empieza a hervir el agua y hemos ya alcanzado la temperatura de ebullición. Hemos concluido ese proceso de ebullición. (3,37 segundos contra 3,20). Entonces la diferencia es bastante grande. Hemos alcanzado ese punto de ebullición y la temperatura que registra es de 90 grados centígrados. Con esos datos, entonces ya estamos listos para hacer el análisis correspondiente. Y ahora vamos a realizar el experimento correspondiente a crioscopía, el descenso del punto de congelación. Vamos a medir inicialmente el volumen del agua a temperatura ambiente. Vamos a tomar 50 mililitros de agua y registraremos su temperatura. Vamos a registrar que tiene que estar a la temperatura ambiente. Entonces, esa temperatura lo anotaremos. Enseguida se va a estabilizar. Estamos en una tarde bastante calurosa y se va estabilizando en 20 grados centígrados. Un poquito más lo vamos a elevar. Ahora sí. Entonces lo vamos a considerar 20 grados centígrados. Vamos a ver cómo varía esa temperatura ahora, colocando dos trozos de hielo, hasta 3 trozos podemos colocar. Y la temperatura va descendiendo, fuertemente va descendiendo.
hacemos la mezcla hemos agregado 4 trozos de hielo y ya estamos a 10 grados centígrados y sigue descendiendo. Vamos a agregar ahora un poco de salmuera para que veamos todavía cómo va variando. Ya tenemos salmuera en la disolución y sigue descendiendo la mezcla. Tenemos ya 5 grados. Vamos a ir mezclando esta disolución. Enseguida vamos a registrar la temperatura. Ya estamos llegando a 5 grados centígrados. Imagínense, estábamos a 20 grados y con el hielo y la sal común hemos logrado que descienda hasta, ya estamos en 3 grados. Está totalmente fría el agua. Hemos colocado la sal y ustedes pueden visualizar ese descenso de la temperatura. Estamos ya se mantiene en 3 grados centígrados. Entonces ha habido voy a mostrar ahora así. Pueden observar cómo ha descendido la temperatura. Hacemos un acercamiento. Estamos muy próximos a los 0 grados centígrados. Ahora vamos a realizar el mismo ensayo utilizando otra sal frigorífica, que es el cloruro de amonio. Vamos a repetir entonces ese ensayo, pero con otra sal frigorífica, que es el cloruro de amonio. Y ahora, como les decía, vamos a utilizar una sal frigorífica muy importante, como es el cloruro de amonio. Vamos a agregar al sistema, hemos hecho con 50 mililitros de agua. Ya, tenemos los 50 mililitros de agua. Vamos a agregar a la solución que contiene hielo. Ahora empezamos a medir la temperatura y observen cómo va descendiendo fuertemente. Ahí se produce ese descenso. Entonces el fenómeno de crioscopía se refiere al descenso del punto de congelación. Tenemos una temperatura inicial de 20 grados y ya estamos en 8 grados. Veamos qué ocurre si agregamos un poco de cloruro de amonio. Vamos a agregar esta sal, esa cantidad, y ahora sí, procedemos a disolver esta sal y observen que el descenso se hace mucho más rápido. Estamos alcanzando ya los 5 grados y rápidamente va disminuyendo. Estamos en 5 grados con cloruro de amonio que estabiliza, desciende, favorece ese descenso y logra estabilizar ese punto de congelación o del descenso de la temperatura. El cloruro de amonio por eso es considerado una sal frigorífica. Veamos cuánto está la temperatura. Nuevamente, otra vez estamos en 4 y 3 grados centígrados. Y se va a mantener en ese punto gracias
a la sal de cloruro de amonio. Seguimos agitando un poquito. Entonces todo va a depender de la cantidad de soluto que agreguemos. Mayor cantidad de cloruro de amonio, obviamente que puede llegar hasta el punto de congelación, hacer que se congele el agua cuando alcanza ya ese límite de 0 grados centígrados. Entonces ya se estabiliza la temperatura nuevamente en 3 grados centígrados. De esa manera entonces hemos podido visualizar ese proceso de descenso de la temperatura, descenso que es conocido como fenómeno de crioscopía. Y ahora vamos a realizar el fenómeno de ósmosis utilizando esta zanahoria, en el cual vamos a hacer una oquedad. En esa oquedad vamos a vaciar una disolución de salmuera y vamos a sumergir esta zanahoria en un solvente, en este caso el agua. Lo que esperamos es que el agua pueda atravesar a través de la zanahoria, de las paredes de la zanahoria, que se van a convertir en una membrana semipermeable, de tal manera que el volumen de la salmuera que está contenida en el interior pueda aumentar de volumen, y de esa manera confirmar ese fenómeno de ósmosis. Entonces comencemos a realizar la oquedad correspondiente y, como les decía, vaciar en esa oquedad una disolución de sal común. Vamos a disolver un cierto volumen de salmuera, y una vez que esté contenida la salmuera en la oquedad, vamos a dejar sumergido la zanahoria hasta el día siguiente. Y ahora vamos a realizar el experimento de ósmosis. Vamos a utilizar 10 mililitros de agua y agregarle sal común para que tengamos una disolución conocida como salmuera. Tenemos ya preparada la zanahoria con la oquedad respectiva. Hemos utilizado este cuchillo para poder hacer esta oquedad, de tal manera que pueda contener a la salmuera. Observen, tiene una profundidad hasta unos 10 centímetros aproximadamente. Ingresa todo el cuchillo y en esta oquedad vamos a vaciar la salmuera. Y aquí tenemos el solvente puro. Sin embargo, en otro vaso podemos tener también salmuera para hacer ese ensayo de salmuera con salmuera. Bien, preparemos a continuación la salmuera. Vamos a vaciar en este vasito el agua y le agregamos la sal para que se llegue a disolver. Vamos a agitar para que se forme la disolución correspondiente. Ya se ha disuelto totalmente la sal común. Tenemos la salmuera preparada, y ahora esta salmuera, como les decía, vamos a vaciar en esta oquedad. Entonces las paredes de la zanahoria van a actuar como una membrana semipermeable. Eso es lo que tenemos que aclarar. Va a ser una membrana, esa es la hipótesis, membrana semipermeable. Es decir, que va a dejar atravesar solamente el solvente, o quizás el soluto y el solvente. Pero en este caso de ósmosis solamente esperamos que pase el solvente, y el soluto no va a poder ir al solvente. Ya tenemos preparada la disolución, completamente disuelta la cantidad de sal que hemos agregado, y vamos a vaciar entonces cuidadosamente y tener el cuidado de no llegar al límite. Tenemos que tener
un cierto desnivel para observar para comprobar que el solvente evidentemente ha pasado a la zanahoria. Para el día de mañana esperemos que esté totalmente lleno. Estamos agregando solamente 10 mililitros de agua. Realizamos ese procedimiento. Vaciamos y ustedes vean que está por debajo del nivel máximo de la zanahoria. Vamos a entonces observar el día de mañana que son dos cosas: o ha disminuido o ha aumentado. Eso es lo que vamos a observar. Finalmente procedemos a dejar la zanahoria sumergida en el solvente, en agua. Tenemos que tener cuidado, obviamente, que no ingrese agua por la parte superior, pero está por debajo de ese nivel. Como ustedes pueden observar, está por debajo de ese nivel del solvente puro. Ahí te lo tenemos. Muy bien, ahora lo único que tenemos que hacer es esperar 24 horas para poder observar este fenómeno de ósmosis. Efectuaremos el análisis de este experimento referente a la presión de vapor. De acuerdo a lo observado, tenemos que la presión de vapor en la disolución disminuye. Existe una disminución, esto es lo que estamos expresando matemáticamente. P sub 0, entonces va a ser siempre mayor que P, donde P sub 0 es la presión del solvente puro y P es la presión del solvente en la disolución. Ahora tenemos que tratar de explicar a qué se debe esa disminución. Observemos aquí en el primer caso donde el solvente está con sus moléculas uniformes, pero cuando agregamos un soluto, cuando se forma prácticamente la disolución, existe un impedimento molecular, es decir, que ya las moléculas del soluto interactúan con las moléculas del solvente. Cuanto mayor sea la cantidad de moléculas del soluto, mayor será el impedimento que ejerza sobre las moléculas del solvente. Es decir, que en el primer caso, estas moléculas migran hacia el estado gaseoso, al estado de vapor fácilmente. En cambio, en el segundo caso, en la disolución, las moléculas del soluto van a crear un impedimento para esa migración. Va a ser más difícil que puedan liberarse las moléculas del solvente y de esa manera la presión de vapor disminuye debido a ese impedimento molecular que ejercen las moléculas del soluto. Este fenómeno ha sido estudiado por el científico Raoult, que planteó una ecuación para poder calcular esa disminución. La nueva presión de vapor del solvente en la disolución va a ser igual a la fracción molar del solvente, X1, multiplicado por la presión de vapor del solvente puro. Entonces este es un factor menor a 1 que va a provocar la disminución de la presión de vapor del solvente puro. De esa manera entonces podemos calcular esa disminución, cuantificar, gracias a la ley de Raoult. Veremos este fenómeno de ebullioscopía. En el experimento realizado se observa que tarda mucho más en hervir el agua. Además que se produce una elevación del punto de ebullición. El solvente puro hierve a 87 grados centígrados y en la disolución, agua más sal común llega a hervir a 90 grados centígrados. Entonces se produce un aumento del punto de ebullición que va a depender de la concentración. Por eso decimos entonces que esa variación del punto de ebullición va a ser directamente proporcional a la concentración.
¿Y qué concentración elegimos? Molalidad. Esta es la concentración que se elige para hacer los cálculos de fenómenos ebullioscópicos. Molalidad. Entonces vamos a tener esta expresión. Delta T, la constante de proporcionalidad, que se llama constante ebullioscópica, multiplicado por la molalidad. Esta es una ecuación muy importante para efectuar cálculos relacionados con la variación del punto de ebullición debido a variación de la concentración. Como ejemplo podemos citar la constante ebullioscópica del agua, 0,52 grados centígrados por unidades de molalidad. De esa manera explicamos este fenómeno ebullioscópico muy importante que forma parte de las propiedades coligativas. Vamos a analizar también el fenómeno de crioscopía, es decir, el descenso del punto de congelación. Hemos visto que sales frigoríficas logran el descenso de la temperatura y esto es explicado mediante esta gráfica que ilustra claramente ese fenómeno del descenso y también del ascenso del punto de ebullición. Vamos a llegar entonces a esta conclusión. La variación de la temperatura de crioscópica va a ser también proporcional a la concentración. La concentración es la molalidad. De igual manera obtenemos una ecuación semejante, solo que esta vez la constante crioscópica K sub C del agua, no del agua sino de cualquier solvente, va a estar multiplicado por la concentración en molalidad. Esta es constante crioscópica que para el agua es 1,86 grados centígrados por unidad de molalidad. Nos colocaremos ese valor, K sub C del agua, 1,86 grados centígrados por unidad de molalidad. Bien, ahora como les decía, este fenómeno de ebullioscopía y crioscopía es explicado mediante esta gráfica de presión de vapor en función de la temperatura. Tenemos entonces aquí la gráfica de la presión de vapor en función de la temperatura para el agua. Tiene esta representación en de color azul, donde llega a un punto de congelación, aproximadamente consideramos 0 grados centígrados. A partir de este punto ya empezamos a tener agua en estado sólido. Ahora, para la disolución, la presión de vapor de la disolución, como tenemos en esta gráfica, se desplaza hacia la derecha. Hemos visto que el punto de ebullición aumenta y por eso está desplazado hacia la derecha. Y además está justificado porque aquí existe una disminución de la presión de vapor, por eso se desplaza hacia abajo. Por ese fenómeno que se ha observado, disminución de la presión de vapor. En ese sentido tenemos esta gráfica donde ahora observamos el punto de ebullición a la presión de 500 aquí en nuestra ciudad de La Paz, el Alto. 500 es la presión promedio y a esa temperatura hierve a 87 grados el agua pura, pero cuando agregamos soluto, la temperatura, mejor dicho, la temperatura ya no es 87 sino aumenta. El punto de ebullición de esa disolución es de 90 grados. Existe un desplazamiento, es decir, este es el aumento del punto de ebullición, delta T ebullioscópico. Este delta T, como hemos visto, está dado por esta variación, por lo tanto, va a ser la temperatura de ebullición del solvente, de la disolución, menos la temperatura de ebullición del solvente puro. En este caso 90 menos 87, y ese delta T es de 3 grados centígrados.
De la misma manera explicamos para el fenómeno crioscópico, el descenso del punto de congelación. Normalmente el agua va a congelar a 0 grados centígrados y cuando le agregamos un soluto como una sal frigorífica, el punto de ebullición, de congelación desciende. Puede descender, por decir, a menos 5 grados centígrados. Entonces se desplaza en este sentido. Y ese es el delta C crioscópico, descenso del punto de congelación de una disolución. Siempre va a descender. Y el valor está dado por esta ecuación. El punto de congelación del solvente puro, en este caso 0 grados, menos el punto de congelación que estamos asumiendo un valor de menos 5 grados centígrados. Entonces hacemos la diferencia menos con menos, este valor es positivo, delta C, y tenemos un descenso de 5 grados centígrados. De esa manera entonces explicamos estos dos fenómenos de crioscopía y ebullioscopía. Vamos a terminar concluyendo el análisis del experimento de ósmosis. El fenómeno de ósmosis es el paso del solvente hacia la disolución. Aquí en la zanahoria vamos a observar ese fenómeno. Tenemos la zanahoria sumergida en agua pura y en el interior de la zanahoria tenemos disolución, una solución de salmuera. Entonces se produce un desnivel. En este caso, como hay un aumento, mejor dicho, un paso del agua hacia la salmuera, esta altura va a ir aumentando, se produce el desnivel correspondiente y este desnivel es el que ya se conoce como presión osmótica. En sí, el fenómeno de ósmosis va a ser así en forma sencilla, el paso del solvente a través de esta membrana semipermeable hacia la disolución, que tiende entonces a disolver esta disolución. Ese es en forma específica el fenómeno de ósmosis. Y aquí ya para cuantificación podemos tratar de medir el valor de esta presión, la presión osmótica, que va a estar dado por esta ecuación semejante a la ecuación general de los gases, P igual a NDT, donde P en este caso va a ser representado por Pi. Ese es el símbolo utilizado para la presión osmótica. Entonces, ordenando N sobre V va a ser la concentración y RT, y son valores conocidos. Está N sobre V, entonces lo llamaremos concentración por RT, y de esa manera podemos calcular el valor de la ecuación, el valor de la presión osmótica. Vamos a plantear las siguientes conclusiones. Las propiedades coligativas estudiadas son descenso de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, descenso del punto de congelación, presión osmótica. Todas estas propiedades dependen de la concentración. Eso es lo que los liga y por eso se les llama coligativas, propiedades coligativas.